bienvenidos a Agenda Cultural. Vamos a hacer un paréntesis de toda la coyuntura política para hablar, por supuesto, esta tarde de cultura. Y el concurso Letras Viajeras premiará al mejor niño cuentista de turismo del Perú. El certamen del MINCETUR invita a los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de primaria de todo el país a participar. Lo mejor de todo es que cada lugar tiene algo distinto que contar. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo busca el mejor niño cuentista de turismo en el Perú. Ellos deberán hacer un cuento que debe tener una extensión máxima de 5 páginas y mínima de 2 páginas. Pueden incluir inclusive fotografías y con eso inscribirlo en la página web. Para registrar su inscripción necesitan un tutor o un asesor, que puede ser un profesor o también puede ser uno de sus papás. Los interesados deberán escribir un cuento en torno a los atractivos turísticos de su región, tomando en cuenta situaciones que resalten la práctica de valores como buenos viajeros y anfitriones. Mi cuento va a tratar sobre hay que aprender a ser pobres. Pobres. ¿Y cuál va a ser tu personaje? ¿Ya sabes cuál es su nombre? Sí, Michael. ¿Es para ti el Perú? Como mi casa. ¡Más fuerte, Tito y Tito! Como en mi casa, porque ahí donde vivo y ahí yo también hago al Perú, porque es un país enorme donde se puede conocer a todos. Pueden participar los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de primaria, de instituciones educativas privadas y públicas de todo el país. El MINCETUR publicará y distribuirá los 3 cuentos finalistas. El ganador del concurso recibirá diversos premios. Adicionalmente al tutor, que puede ser el profesor, también se le dará una laptop, un diploma y un reconocimiento. Los 3 cuentos ganadores también van a ser llevados a una edición que se va a distribuir a nivel nacional. La fecha límite para inscribirse y enviar los cuentos es el 24 de noviembre. Más detalles en la web www.letrasviajeras.pe. Y la importancia de la transparencia y de la posibilidad de que los ciudadanos tengan acceso a la información que está en manos del Estado es una forma de combatir la corrupción en los países. Así lo sostiene el consejero de Comunicación e Informática para el Mercosur de la UNESCO, Guilherme Canela de Souza, quien fue parte de un evento mundial por el Día Internacional de Acceso Universal a la Información en Lima. Canela conversó con la Agenda Cultural sobre la necesidad de lograr el desarrollo sostenible y permitir a los ciudadanos informados defender sus derechos. La luz del sol es el mejor desinfectante. Entonces, donde hay oscuridad, hay corrupción. Es imposible desarrollar una política efectiva de combate a la corrupción sin que haya, entre otras cosas, políticas de transparencia pasiva. ¿Qué quiere decir eso? La posibilidad que la gente tenga de pedir acceso a informaciones que están en manos del Estado. Y políticas de transparencia activa. ¿Qué quiere decir eso? Aunque la gente no pida, el Estado tiene que proactivamente publicar ciertas cosas. Por ejemplo, cuánto ganan los funcionarios públicos. Exacto, a dónde viajan, por qué viajan, con quién el Estado tiene contratos, por qué ganaron los contratos de estas empresas y no aquellas, ¿no? Entonces, en la búsqueda del combate a la corrupción es tan relevante tener políticas de transparencia pasiva, la gente pidiendo información, como políticas de transparencia activa, que es el Estado proactivamente publicando informaciones que son relevantes. Bien, y el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores presenta la exposición Historia del Perú, Hilos del Poder, del artista plástico Armando Williams. Todos los detalles con nuestra compañera Claudia Álvarez. Hemos llegado al Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores para presentarles la exposición Historia del Perú, Hilos de Poder del artista plástico Armando Williams, quien a través de piezas de arte no solo nos habla de la historia, sino también nos hace una reflexión profunda acerca de ciertos vacíos, contradicciones y personajes que no encontramos en los libros de historia. Y precisamente tenemos con nosotros al artista quien nos va a dar mayores detalles sobre esta su nueva exposición individual. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por la visita. Lo que estábamos, bueno, esas son 16 obras que han sido producidas en los 2 últimos años.
en donde cito de una u otra forma momentos que han pasado en lo cotidiano colectivo en nuestro país, por eso el título. Como por ejemplo en esta pintura, Playa Marbella, en donde, que está basada en una fotografía tomada por uno de los personajes que están retratados. Es un grupo de soldados que fueron a la Playa Marbella, aquí en la Costa Verde, en Lima, a hacer unas maniobras y entraron al mar, muchos de ellos en una zona que no es apta para nadar. Tal vez algunos de ellos no sabían inclusive nadar y al final fallecieron 4 de ellos, ¿no? Y así como esta pieza hay una serie de obras que también plasman partes de la historia que tú has querido reflejar y detenerte en esos determinados momentos. Claro, claro. Por ejemplo, aquí tenemos esta obra que es un poco como la contrapuesta, la otra cara que tiene que ver también con el mar, pero este cuadro se llama Gente del Agua, que retrata a un grupo de surfistas, ¿no? Esperando lo que viene, esperando la serie, son las olas que están por venir para poder ellos hacer el deporte que les gusta, ¿no? Pero tus piezas también están relacionadas con lo que es la naturaleza, me manifestabas, las plantas como el ayahuasca, la planta de San Pedro. Sí, tenemos en esta exposición una planta de ruda y también una planta de San Pedro, que es la que estamos viendo en este momento. Esto es el San Pedro, es la planta alucinógena ritual que se usaba principalmente, por ejemplo, en las culturas de la costa, ¿no? Como en Chavín, y es como la bisagra hacia las series de pinturas últimas que están aquí también en esta exposición, ¿no? Pero quiero detenerme precisamente en este cuadro que me decías que era una especie de adiós al Perú en tu viaje a Nueva York. Sí, este cuadro, como varias obras, están relacionadas a imágenes extraídas de medios de comunicación, de periódicos. En particular es como estoy retomando una obra que realicé hacia finales a mediados de los 80, cuando yo estaba por partir a un largo viaje fuera del Perú, y tiene que ver con la tragedia del Estadio Nacional, ¿no? Donde murieron muchas personas, un poco por negligencia, una vez más, estuvieron las puertas del estadio cerradas y muchas de las personas que estaban adentro, luego de que la policía disolvió o disparó bombas lacrimógenas, muchas personas no pudieron escapar y fallecieron. Lo que debería decir la imagen es Radios Philips, pero eliminé la R y entonces el adiós. Para dar tu particular adiós. Sí, exacto. Y en esta última sala encontramos una especie de homenaje a la cultura chavín y relacionado también con la planta de San Pedro. Sí, por eso hablaba de lo de San Pedro, ¿no? San Pedro como el catalizador de todos estos rituales, ¿no? Entonces, aquí lo que he querido es un poco relacionado con lo que son las cabezas clavas, un poco evidenciar lo que eran estos pasajes, ¿no? De diferentes estadios de cada uno de estos personajes que tomaban la planta, ¿no? Y esto cierra con este retrato que es, yo le llamo La Niña Maga, que es también un retrato de una niña que fue encontrada en los arenales de Huanchaco. Esto era supuestamente un gran cementerio de sacrificios relacionados con
uno de los fenómenos del niño, ¿no? Muchísimas gracias, muy interesante todo. Así que si está interesado en ser parte de esta exposición Historia del Perú, Hilos de Poder, la encuentra en el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta el 20 de octubre. El ingreso es totalmente libre. Con esta información regresamos a estudios. Y el cine peruano nuevamente logra reconocimiento en el extranjero. Esta vez la película La Bronca, dirigida por los hermanos Daniel y Diego Vega, fue reconocida en el Festival de Cine de San Sebastián. La cinta consiguió la mención especial del jurado en la sección Horizontes Latinos y fue bien recibida por el público, agotando las entradas de las 4 proyecciones. La Bronca narra la historia de un padre y su hijo que tras una larga separación se reencuentran en Canadá, a donde tuvieron que viajar escapando de la violencia terrorista que desgarraba al Perú. La película participará en el Festival de Biarritz en Francia, que va hasta el 6 de octubre. Bien, y vamos con más información. En el marco del estreno de la película Joker, vamos a ir con esta información. Vamos con esta primero. En Kabul, un grupo de jóvenes bailarines desafía al régimen con la práctica del breakdance. Ellos bailan en las instalaciones del Centro Cultural Francés. En medio de atentados suicidas, la burka y la guerra sin fin, un grupo de jóvenes afganos practica breakdance para reducir el estrés y sentirse libres de la guerra. Los jóvenes se entrenan en las instalaciones del Centro Cultural Francés en Kabul. Ellos aprendieron la disciplina viendo videos en YouTube. En el país ultraconservador, mujeres y hombres no se mezclan ni siquiera en la danza. Es así que Ejalia desafía los convencionalismos. الان یا فعلا که ما مثلا تمرین میکنیم مردم ما خیلی ممانعت میکنن اون موقعی که اونا بیاین که خیلی ضد از چیزها هستن یا ضد فرهنگ هیپ هاپ یا نسل‌هایی که کارهایی که نسل‌های جدید ما میکنن در مجموع فکر نکنم که بتونیم هیچ کدام ما این ادامه بتونیم. El breakdance sigue siendo una actividad no convencional, en la que cualquier tipo de mezcla entre hombres y mujeres, aún más en la danza, está mal vista. Ahora, los jóvenes temen que se les prohíba la práctica del breakdance si los talibanes vuelven al poder. 2 de la tarde con 20 minutos y en el marco del estreno de la película Joker, la Biblioteca Nacional del Perú organizará un conversatorio sobre este personaje que lleva 8 décadas en la ciencia ficción. El cónclave sobre el payaso príncipe del mal permitirá el intercambio de opiniones sobre los actores más relevantes que interpretaron al enemigo de Batman. Actores de la talla de Jack Nicholson, Heath Ledger, rol por el que ganó el Oscar póstumo, han caracterizado a Joker tras el próximo estreno de la última versión de este personaje, interpretado por el actor Joaquín Phoenix. Se realizará el conversatorio denominado Joker, el hombre que ríe, este miércoles 2 de octubre a las 7:30 de la noche en la sala de usos múltiples de la Biblioteca Nacional del Perú en San Borja. Los expositores serán el periodista Enrique Planas y Luis Chiquivilca, director de Lima Comics. El acceso es completamente libre. Hacemos una pausa comercial y regresamos inmediatamente con la entrevista en la Agenda Cultural. Esta tarde vamos a hablar sobre la presencia del Onikkei en nuestra cultura, en nuestra sociedad y específicamente también sobre el Laboratorio Audiovisual de Expresión Múltiple que va a abrir sus puertas en el Centro Cultural Peruano-Japonés. Estamos esta tarde con Jorge Valverde Oliveros, quien es justamente el coordinador de LAEM, este Laboratorio Audiovisual de Expresión Múltiple. Cuéntanos, Jorge, ¿de qué trata? Sí, gracias por la invitación. Feliz día por el Día del Periodista, feliz día a los amigos periodistas en general. Este laboratorio consiste en proponer, digamos, un espacio de diálogo, un espacio de formación para el desarrollo de videos sobre este tema específico que es José Watanabe y el Onikkei en el Perú.
Durante 2 meses se le pide a los participantes que desarrollen un video sobre estos temas, y para ello se les ofrece el acceso a charlas, asesorías, el acceso a archivos, a bibliotecas, y se trabaja un poco a modo, digamos, de discusión, de que ellos vayan presentando avances, de que vayamos haciendo recorridos, de que vayamos leyendo otra vez a Watanabe, vayamos discutiendo su obra, realicemos, digamos, un proceso de investigación, ¿no?, en conjunto. Y después de eso, después de de esta realización, el compromiso del laboratorio es que los videos sirvan para plantear a otras instituciones o probablemente a la misma Asociación Peruana Japonesa, que es la que auspicia esta vez, organizar eventos educativos, organizar una exposición, organizar una función pública. De hecho, con talleres anteriores ya se hizo, ya se organizó una exposición en el Centro Cultural de España con videos de Blanca Varela. También se han puesto por IP Cortos, se han puesto en la Biblioteca Nacional, en el Ministerio de Cultura. Cuando nos dices videos, ¿te refieres a cortos que pueden estar grabados, por ejemplo, con una cámara de celular, digamos, para que sea mucho más accesible para las personas que puedan participar? Sí, o sea, de hecho no hay requisitos en términos técnicos, o sea, cualquier persona que le interese el audiovisual, que le interese la poesía de Watanabe, que le interese, digamos, este tema, digamos, de trabajar temas sociales o comprender un poco mejor al país, porque finalmente ese es el objetivo detrás de lo Nikkei, o sea, incursionar en este asunto que es el mestizaje. Básicamente necesita tener un equipo mínimo no profesional, un equipo mínimo de grabación, puede ser hasta el mismo celular, y un equipo también de edición, el cual son ahora muchos programas que lo descargas a una computadora. Y me dices que van a ser 15 personas las seleccionadas, pero ¿tienen que inscribirse dónde y hasta cuándo? Tienen hasta el próximo miércoles 9, hasta las 6 de la tarde, para inscribirse a través de la página web de la Asociación Peruana Japonesa. También está la página del proyecto, que es Barranco de Cartón. Se inscriben y esto es gratuito, no tiene mayor costo, y la idea es que de toda esa muestra, digamos, de inscritos, armemos este grupo de 12 o 15 personas, ¿no? Y puede participar cualquier persona. Hablábamos antes de la pausa, por ejemplo, las personas que están en la universidad, que están estudiando, en fin, audiovisual, comunicaciones, ellos también podrían presentarse. Sí, o sea, cualquier persona no necesita tener una formación en el audiovisual. El requisito es básicamente el entusiasmo, las ganas, el interés por aprender. O sea, antes el hacer un video implicaba casi tener un equipo a tu disposición, digamos, un equipo de personas, un equipo técnico. Hacer cine era muy costoso, ahora no, ahora hay toda una tecnología disponible que lo permite, y entonces queremos, justo esa es una de las pretensiones, ¿no?, aprovechar esa disponibilidad de recursos y tal vez por ahí van los objetivos detrás del laboratorio, ¿no?, para acercar la poesía a gente que normalmente hace videos, ¿no?, o que está interesada en lo audiovisual. Es decirles a ellos que en lo poético o en la literatura peruana tenemos un montón de temas que podrían generar historias, metáforas, que podrían generar ideas para videos. O sea, de hecho, Watanabe es uno de ellos, pero tenemos una serie de poetas, una serie de escritores que son muy potentes en ese sentido, ¿no? Justamente, Jorge, quería hablar sobre el legado que nos ha dejado José Watanabe. Recordemos un poco. Sí, lo valioso, entre otras cosas, acaba de haber una exposición en la Casa de la Literatura. Entre otras cosas, lo valioso de Watanabe es que de alguna manera con su obra poética, que es bastante transparente, es decir, Watanabe está escribiendo cosas, Watanabe no resulta ser uno de esos poetas encriptados o misteriosos, enigmáticos, sino es bastante asequible. No en vano tiene, digamos, un público que lo sigue, no en vano tiene mucha acogida entre jóvenes. Y Watanabe, con esta obra de estas características, de alguna manera nos cuenta una historia de vida muy particular, que es la de hijo de un inmigrante japonés con una mujer peruana del Ande, que es un mestizaje, digamos, extremo, ¿no?, porque a inicios del siglo pasado este tipo de familias, esta configuración de familias era bastante rara. Tenemos que recordar que
que nosotros en un momento como país y con nuestras autoridades equivocadas hemos sido un país racista, ¿no? que ha sido xenófobo contra el asiático. Y en el que no se salvaba a nadie, ¿no? O sea, tenemos una persona tan brillante como José Carlos Mariátegui, por ejemplo, totalmente brillante, y que sin embargo uno encuentra escritos de él en el que se puede notar cierto prejuicio hacia los asiáticos, ¿no? Era un tiempo que era un lugar común tratarlos mal. Entonces, pese a esto, igual el papá de Watanabe se casa con una mujer peruana, arman una familia, de alguna manera sufren esta persecución. O sea, Perú le declara la guerra a Japón en algún momento, es algo medio alucinante, pero eso pasa, genera unos efectos violentos, digamos, o sea, se saquean lugares, hay una historia violenta detrás de eso, pero igual en ese contexto, japonés con serrana, decía Watanabe, intercambian culturas, intercambian valores, educan a una familia. Finalmente el papá de Watanabe muere cuando Watanabe es joven, la mamá se queda a cargo de 11 hijos, que siempre recuerdan al papá, digamos, y su cultura con idealización, y por otro lado tienen a una madre que habla de manera particular en la libertad, de la que recogen cierto lenguaje. Entonces tenemos a un Watanabe, digamos, y con un papá que es extraño a veces, porque si vemos en nuestra literatura un Vargas Llosa, un Jaime Bailey, un Arguedas también es otro escritor con una obra de mestizaje, Garcilaso de la Vega también, pero todos ellos tienen problemas con sus padres. Watanabe tiene una relación armónica con su padre y la refleja en su obra. Y en cuanto al Laboratorio Visual de Expresión Múltiple, para las personas que quieran asistir, digamos, que no vayan a participar de esta convocatoria que están anunciando ustedes, ¿qué es lo que pueden encontrar? ¿Es abierto al público también? Sí, en general, o sea, lo que vamos a hacer es armar este grupo, digamos, de encargados, responsables de sacar adelante estos videos, que deberían ser 10 en promedio. Y fuera de eso, todas las charlas, hay charlas por ejemplo con Eduardo Toquechi, con Maya Watanabe, con Sandra Nakamura, que tienen como objetivo, digamos, ofrecerle temas, inquietudes a los participantes. Son charlas que son abiertas al público en general, ¿no? Eso ya va a depender un poco de la capacidad de la sala, pero todos están invitados, la participación puede continuar, digamos. Bien, esto es entonces del 12 de octubre al 14 de diciembre en el Centro Cultural Peruano-Japonés, que está en Jesús María, ¿no? En la cuadra 8 de la avenida Gregorio Escobedo. Muchas gracias, Jorge Valverde, por estar con nosotros esta tarde, coordinador justamente del Laboratorio Audiovisual de Expresión Múltiple. Hemos llegado al final. Muchas gracias por su sintonía. Permiso.